El Ford Explorer PHEV es uno de los SUV más grandes que hay en el mercado, con más de 5 metros de longitud y capacidad para llevar hasta 7 pasajeros y un amplio maletero. Con un precio de tarifa de 80.000 euros, aunque con los descuentos promocionales es posible obtenerlo por unos 75.000. Con una potencia de 450 caballos del sistema híbrido, las prestaciones del Ford Explorer PHEV son excelentes, con aceleraciones y recuperaciones casi de deportivo. Sus suspensiones son muy confortables y el interior muy espacioso y silencioso, por lo que es un coche muy cómodo para viajar en familia. Aunque parece contradictorio, es en los recorridos cortos y urbanos donde mejores consumos se obtienen al poder usarlo como un vehículo 100% eléctrico con una autonomía real en torno de los 30 kilómetros. Por su potencia, tamaño y precio, el Ford Explorer no tiene rivales directos. Los que lo igualan en prestaciones y capacidad son mucho más caros y los de su precio ni se acercan a los 450 caballos con potencias casi de la mitad de caballos. Solo hay un acabado disponible para el Ford Explorer PHEV en España y es el ST Line. ¿Qué pasa, chavales? Ya estamos de nuevo, como siempre, y hoy os traemos este bicho enorme, recién llegado desde el 2020 de Estados Unidos, pero con toda la ideología, las dimensiones de Estados Unidos. Por lo tanto, es muy difícil poder ver estos coches por Europa, porque ya sabéis que aquí en Europa tenemos las pegas de la contaminación, de que los coches no pueden ser tan grandes, tan largos, tan anchos como en Estados Unidos, y es más, los estadounidenses siempre se mete con Europa diciendo que tenemos coches pequeños. Y si nos ponemos a compararlos con este, es verdad, coges un Q7, un X6, un X7, el coche más grande que pensemos en Europa y lo pones al lado de este y se quedan pequeños. Por lo tanto, es un bicho muy grande, así que con lo que primero vamos a empezar va a ser con las dimensiones y vamos a flipar. Bueno, pues tenemos unas dimensiones de 5.062 milímetros de longitud, es decir, 5 metros con 6 centímetros, 2.004 milímetros de anchura, o lo que es lo mismo, 2 metros y 4 milímetros de anchura, y 1.783 milímetros de altura, o lo que es lo mismo, 1,78 metros de altura. Tenemos una batalla de 3 metros con 25 y un peso en vacío en la Unión Europea de unos 2.500 kilos. Bueno, como ya hemos visto las medidas, pues ahora vamos a empezar por aquí delante. Fijaros, yo mido 1,90 m y fijaros más o menos por dónde me llega el morro. Este morro te golpea en la calle y directamente te puede matar. ¿Qué es lo que más llama la atención aquí delante? Fijaros la cacho calandra que tenemos, de plástico con negro brillante, para que llame más la atención, para que brille más. Es raro ver este coche en color blanco, porque casi siempre está en color negro, y nos puede llamar mucho la atención y recordarnos a las películas americanas de cuando aparecen los típicos Suburban negros de la CIA o del FBI. Luego, cuando vayamos por la parte de atrás, vais a verlo que es casi clavadito. Por lo tanto, llama mucho la atención. Cuando vas con el coche por la calle, todo el mundo levanta la mirada para ver qué es eso, porque es, ya os digo, es un coche muy raro en Europa y sobre todo en España porque es muy, muy grande. Tiene unas dimensiones enormes. Si nos damos cuenta, súper ancho aquí delante, pero sobre todo, fijaros el faro. El faro delantero es enorme. Por aquí tenemos la tira de LED diurna y tenemos faro full LED, ¿vale? Pero el faro es enorme. Si nos ponemos a mirar por aquí, es como si fuera el trapecio de un BMW 46. Por lo tanto, es muy, muy grande, porque el coche en sí es grande. Fijaros por esta parte delantera. Siempre los americanos han pecado, ¿no?, de hacer coches muy grandes y de hacer las delanteras demasiado planas. Esto, a la hora de moverse, es muy poco eficiente porque todo el aire golpea contra esto que es plano. Por lo tanto, aerodinámicamente no es que sea muy, muy bueno, pero bueno, al fin y al cabo tenemos un coche grande y la aerodinámica nos da igual. Aquí delante, la insignia de Ford, que la tenemos súper grande en el centro de la calandra, que queda muy bonito. Los colores, el juego de colores de blanco y negro queda muy bien, porque todo lo que ponga negro sobre blanco llama mucho la atención. Tenemos Explorer también en la parte delantera, igual que lo teníamos en la Ford Raptor, que teníamos Raptor en la parte delantera. Por aquí delante, ¿qué más podemos contar? Aquí tenemos el radar del control del crucero adaptativo, de la asistencia de frenada de emergencia y todo lo demás. Fijaros, intermitentes muy grandes, todo muy a lo grande para que se vea bien y sobre todo el coche bastante alto. Por aquí tenemos también cámara delantera, ya que cuando entremos dentro vais a ver que tenemos cámara de 360 grados alrededor de todo el coche. Cosa chula que a mí me gusta personalmente son estas líneas que tenemos en el capot. Si os dais cuenta, por aquí esta línea se va hasta arriba,
pero aquí genera como una especie de rectángulo en el capot, ¿no? Viene muy bien porque desde dentro cuando lo miras te da mucha información sobre todo dónde está el centro del coche, el centro de capot y todo lo demás. Bueno, seguimos por aquí por el lateral. Fijaros qué chulo que en el mismo faro tenemos el Explorer también. Esto cada vez es más normal en los coches, que en los faros nos ponga el tipo de coche. Y seguimos por aquí por el lateral. Como no, es el ST-Line, por lo tanto, tenemos que tenerlo aquí a la información también. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos ruedas. Las 4 son 255 R20, tanto delanteras como traseras. Y delante tenemos unos discos de freno ventilados de 363 milímetros de diámetro con un monopistón. Bien, ahora mismo llevo montadas las Michelin Primacy AS y si os dais cuenta, como el coche pesa mucho y tiene muchas inercias laterales, en cuanto coges un poquito más rápido las curvas, fijaros cómo marca los hombros de los neumáticos. Por aquí tenemos también sensores laterales, ya que el coche también tiene, como os decía, que tenía la cámara de 360 grados, también te señala y te enseña todo lo que tienes en el lateral. Aquí tenemos también los sensores de los ángulos muertos, que todo esto son extras que vamos subiendo al precio base del coche, ya que el precio base del coche son 80.000 euros, 80.300 más o menos, y a partir de ahí todo lo que queramos extras se paga. Esta unidad en particular, que lleva bastante extras, estará cerca de los 97.000, 98.000 euros, ¿vale? Ángulo muerto es un extra, el techo solar es un extra, asientos calefactables delante y detrás es un extra, todo lo demás son extras que al fin y al cabo lo pagamos. Si nos fijamos por aquí por el lateral, también tenemos más Explorer con el juego del negro y el blanco. No tenemos estriberas. Si abrimos la puerta no hay ninguna estribera, que por ejemplo le podemos decir que el Range Rover y el Land Rover al abrirlo tenemos estriberas para poder salir, para poder pisar y entrar o salir. En este caso no lo tenemos. Si nos fijamos por aquí, tenemos la línea aerodinámica que se lleva el coche desde la aleta delantera. Esta aleta, que parece que no tiene ninguna línea por aquí, aquí cambia, le damos un poquito de ángulo para que parezca un poquito más agresivo, más deportivo, ya que siempre las puntas y las aristas así más oblicuas, pues dan un poquito más de agresividad y de deportividad, dan un poquito más de agresividad y de deportividad al coche. Como nos damos cuenta, las puertas son muy grandes. Respecto al coche es como tienen que ser y luego ya nos meteremos dentro para que veáis todo lo que tiene. Bueno, seguimos por aquí detrás. Lo que más llama la atención, si estamos en un SUV en Europa o en España, más o menos nos creeríamos que el coche, o lo normal es que el coche llegara hasta aquí, no más. Pero fijaros toda la distancia que queda desde el pilar hasta la parte de atrás, ¿vale? Por lo tanto es muy muy largo. Por aquí volvemos a tener sensores también, que son los que leen también los ángulos muertos. Bueno, por aquí detrás, chicos, seguimos misma medida de ruedas que las delante, como os decía antes, las 4 son iguales, 255, 55 R20, y aquí tenemos discos de frenos de 350 milímetros de diámetro sólidos con monopistón también. No creo que haga falta decir que el coche es 4x4, siempre es 4x4, no se puede poner tracción delantera o tracción trasera, por lo tanto siempre tenemos la tracción 4x4. Por aquí tenemos para echarle gasolina y como antes grabábamos por el otro lado, aquí tenemos el enchufe del eléctrico, que como veis es un enchufe normal y corriente. Bueno, seguimos por aquí detrás, tenemos 4 colas de escape, pero cosa que llama la atención. Fijaros, si lo vemos desde lejos, dices, vale, 4 colas de escape y el aire sale por aquí, el escape sale por aquí, pero si nos damos cuenta, aquí hay como una especie de codos soldados y el aire sale, el escape sale justo por aquí abajo. Sinceramente, ¿por qué lo han hecho? No lo sé. Cosa que he visto aquí atrás, y es que la distancia entre los escapes de un lado no es la misma que la distancia de los escapes del otro. Si os dais cuenta, esos parecen muchos más cerca que estos. Y se puede ver. Aquí casi que no me caben los 2 dedos y aquí directamente es que no caben. Aquí más o menos se puede meter 1,5 y aquí nada, ¿vale? Fijaros el trabajo del piloto trasero, cómo se va estrechando la aleta, que sigue la misma línea que hemos comentado antes, y en la misma línea de la aleta es donde está empezando el piloto, sigue la línea hasta
que llega al final. No es que sean muy grandes los pilotos, y lo hemos estado comentando ahora mientras estábamos preparando las cámaras y tal, y es que por detrás, si le quitas esto, para que no se vea que es Ford, parece un Suburban. Por lo tanto, volvemos a tener la misma idea de los coches americanos, por fin ya traídos a Europa. El cristal trasero tampoco es que sea muy grande, pero desde dentro tenemos muy buena visibilidad. Tampoco se necesita más. Bueno, chicos, el corazón de este grandullón son motor 3000 V6 con turbocompresor híbrido que desarrolla 450 caballos y prepararos porque desarrolla coche híbrido, eléctrico y gasolina, desarrolla 830 Nm de par. Una barbaridad. También es verdad que el coche pesa 2.500 kilos. Por lo tanto, mucho coche, mucho par y a la vez se nota. Cuando lo conducimos, se nota. ¿Cómo se sacan esos caballos? Pues 353 se saca del V6 3000 con el turbo y el resto restante del eléctrico. La batería tiene una capacidad de 13,6 kWh, por lo tanto no se tarda mucho en cargar porque el coche tampoco tiene mucha autonomía en eléctrico. Realmente, teóricamente, son 42 kilómetros de autonomía. Por eso el coche tiene pegatina de cero emisiones y por eso nos vamos a volver a meter con las pegatinas y con la DGT. ¿Por qué nos dan pegatinas de cero emisiones a un coche tan grande? Porque la DGT dice que si un coche puede llegar a hacer 40 kilómetros o más en modo eléctrico, directamente le ponemos pegatina cero emisiones. ¿Y qué significa esto? Que el coche primero no paga impuesto, no paga parking, puede entrar a la zona cero, a la zona centro de Madrid, sin ninguna restricción. Teóricamente, el coche emite 66 gramos de dióxido de carbono a la atmósfera y que solo consume 3,5 litros a los 100 y que luego en modo deportivo sí se nos va a 14 litros, es normal. Al fin y al cabo, en modo deportivo están trabajando los dos motores a la vez, pero el de combustión está expulsando los gases a la atmósfera. Por lo tanto, esos 66 gramos de dióxido de carbono a la atmósfera que nos dicen que los expulsa, yo sinceramente no me lo creo. Y volvemos a entrar en lo mismo. Este coche que expulsará muchos más gramos tiene pegatina cero y puede pasar a Madrid, y otro coche, diésel o gasolina, que sea un poquito más antiguo, que expulse muchos menos gramos de dióxido de carbono a la atmósfera, no puede pasar a Madrid porque a lo mejor no tiene ni pegatina. Sinceramente, ya lo habéis visto de otros coches, bueno, sobre todo de coches Ford y coches así más americanos, que cuando abres el capot no es que sean muy bonitos de ver. Primero, el motor está muy escondido, no suelen taparlo con plásticos como en Europa, que eso al fin y al cabo, bueno, yo creo que taparlo con plásticos tampoco es que ayude mucho, porque al fin y al cabo, fijaros lo que ha pasado con los Golf GTI, con los Caja 8, que prenden fuego por la tapa del plástico que llevan montada. Por lo tanto, los americanos ya saben que eso no va a pasar porque no los vamos a tapar. Todo lo que son Ford europeos sí que vienen tapados. Vale, por aquí poco podemos ver, porque si os dais cuenta, el motor está muy escondido debajo del morro, por lo tanto diréis, ¿y por qué el morro es tan grande? Pues bueno, pues porque sí, porque ahora hay que hacer coches con morros largos y fijaros todo el espacio que perdemos, porque entre esto y esto, el radiador está más o menos por aquí, tenemos un montón de espacio muerto que sinceramente se podría disminuir. Por aquí tenemos el filtro de aire, la admisión y se ve, si nos fijamos, se ve la V del V6 del motor. Cuando abráis el capot y empecéis a ver estos churros naranjas, significa que el coche tiene motor eléctrico también, que es un híbrido o puede ser un eléctrico, y todos estos son los que señala la parte eléctrica de la batería, del motor eléctrico y todo lo demás, para que lo sepáis. Tengo una pega aquí, y lo siento mucho, pero lo tengo que decir, 90.000 euros de coche, y en vez de poner el macarrón naranja, lo forramos de cinta aislante naranja. Ahí lo dejo. Bueno, chicos, vamos a ver por aquí, por la parte de atrás. Primero, cosa chula ya de los coches de hoy en día, que todos se abren electrónicamente. El coche tiene 7 plazas, es decir, que aquí hay 2 asientos que ahora podemos elevarlos electrónicamente pulsando un botón. Si os fijáis, aquí tenemos elevar el izquierdo, elevar el derecho o elevar los dos a la vez. Así que vamos a pulsar los dos a la vez y fijaros cómo electrónicamente se elevan los asientos. Desde aquí podemos abrir los reposacabezas. Aquí atrás tenemos sitio de sobra para que vayan 2 personas sentadas sin ningún problema. ¿Por qué pasa esto? Porque los asientos delanteros, es decir, los del medio, los 3 traseros, también se pueden echar hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, si aquí no se cabe bien, porque supuestamente estos sitios son para personas más pequeñas o para niños, pues los asientos del medio se echan
hacia adelante y aquí se puede ir sentado sin ningún problema. ¿Cómo quitamos ahora los reposacabezas? Pues tenemos aquí unas tiras para tirar, tiramos, damos al botoncito de L+R y directamente se vuelve a cerrar y volvemos a tener aquí un maletero de 650 litros de capacidad. Por aquí detrás también tenemos más maletero por la parte de abajo y aquí es donde deberíamos de llevar el cargador y este coche en particular, bueno, vienen también con la bola del remolque, que la podemos instalar. Aquí la tenemos. Porque uno de los modos de conducción que tiene es modo de remolque, para tener toda la potencia y poder tirar de remolque sin ningún problema. Bueno, chicos, en la parte de atrás, lo que os decía, los asientos son cada uno independientes y se pueden echar para adelante y para atrás. Fijaros, puedo echarlo para adelante y para atrás y a la vez puedo echarme el respaldo para adelante y para atrás. Y esto pasa con los tres de aquí, tanto el central como el otro lateral. Por aquí atrás tenemos calefacción y aire frío y mola porque lo puedes poner si quieres que te dé en la cara o en los pies, que eso mola bastante. Además, puedes poner cuánto quieres que sople y cuánto no, o sea, es decir, es independientemente directamente de la parte de adelante. Por aquí tenemos cargador USB, cargador tipo C para los teléfonos y aquí tenemos un cargador de 230 voltios. Fijaros que puede ser cargador europeo o cargador americano. Y también tenemos aquí los botoncitos de la calefacción en los asientos, que solo los tiene los dos laterales. El del centro no la lleva. Por aquí lo que mola muchísimo es los altavoces grises del sistema de sonido Bang & Olufsen, que sinceramente suena de maravilla. Por aquí arriba tenemos también todo el tema del aire acondicionado y esto sí que mola, que solo lo llevan los coches de Alemania o de Bélgica, es la cortinilla para que no nos moleste el sol. Aparte, el coche ya viene con unas tintadas. Y por aquí, pues en el pilar B, pues como los típicos americanos y los típicos todoterrenos de campo, tenemos para poder agarrarnos para subir o bajar del coche. Porque ahora lo vamos a probar en carretera, pero también en campo. Así que vamos a ver si este coche funciona también en campo como en carretera. Bueno, chavales, hemos caído aquí dentro del coche y primero lo que más llama la atención, la posición de conducción es bastante alta. Aunque yo lleve el asiento, lo llevo ahora mismo abajo del todo, la posición sigue siendo bastante alta. Veo mucho morro del coche y lo que os decía afuera, viene muy bien la parte central, todos los nervios de cómo se hunde el capó para más o menos tener centrado y tener ubicado dónde está el coche y dónde está mi morro. Volante muy parecido, por no decir que casi igual que el del Puma ST y el del Focus ST y el del Fiesta ST. Me encanta porque son así volantes regordetes. A mí me gustan los volantes regordetes para poder agarrarlos bien. El volante en sí es igual, solo que no tiene el botón del S y el Mode, porque los modos de conducción vienen aquí en la ruletita que tenemos de Drive Modes. Y lo que sí mola es que el ajuste del volante es eléctrico. Sube y baja con un botoncito que tenemos aquí. Vale. El coche tiene caja de cambios automática de 10 velocidades con convertidor de par. Es secuencial, tenemos aquí las levas que son bastante pequeñitas y de plástico. Es más, la leva del más se está moviendo bastante, no sé si le ha pasado algo ya con otras pruebas que se hayan hecho antes con el coche, pero se mueve bastante. Y todo lo demás bastante normal. Muy espacioso, tenemos mucho espacio aquí en la parte delantera, no notas que estés aquí encerrado, aunque la consola central sea muy grande, sigues teniendo muchísimo espacio. Las marchas, como veis, va de
la ruletita PRND y el botón del medio pulsas y se te pone en manual. Por aquí tenemos los modos de conducción, Drive Mode, y luego lo vamos a poder ir viendo, que tenemos bastantes. Este botoncito de aquí es tenemos el control de tracción, los modos de eléctrico, puedes decir que el coche se vaya cargando mientras frenas, que el coche vaya en modo eléctrico, que el coche vaya en eléctrico y en combustión. Esta es para aparcar, para que el coche te busque un sitio y aparque solo, y el control de descenso de pendientes. También tenemos por aquí el freno de mano. Bien, los modos de conducción. ¿Qué modos de conducción tenemos? Pues tenemos, vamos a empezar desde cero. Tenemos el modo eco, tenemos el modo normal, tenemos el modo resbaladizo para cuando estamos conduciendo sobre hielo o nieve. Tenemos el modo pista, que aquí directamente nos aparecen unas piedras. Y luego tenemos el el modo de conducción, perdón, de nieve o arena profunda, ¿no? ¿Cómo va cambiando los modos de conducción el coche en cada modo? Pues tiene diferentes mapas, ¿no? Que lo que hace es que te va controlando la aceleración, el freno, el volante y todo lo demás. Tenemos también modo de conducción deportivo y por último modo de conducción remolque o carga pesada, ¿no? Que en ese instante lo que el coche hace es que intenta ajustar, ¿no? Y hacer que sea muy eficiente la transmisión del par para poder tirar de la parte de atrás sin ningún problema. En cuanto lo ponemos en modo pista, pues directamente se nos activan los inclinómetros, inclinómetro lateral, inclinómetro vertical, tenemos todos los inclinómetros activados. Así que vamos a probarlo. Por aquí, por la parte central, es todo bastante intuitivo. Tenemos calefacción en los asientos, tenemos calefacción en el volante y tenemos también ventilación en los asientos. Con climatización bizona, cada uno puede controlar su temperatura. La única pega que le pongo es la pantalla. La pantalla, esta parte de arriba, este cuarto de pantalla que sobra y que se queda aquí muy al descubierto, no me gusta porque me parece que hace que la pantalla sea un poquito más débil. Creo que podrían haber elevado un poquito más el salpicadero por la parte de la pantalla para que no pase eso, como pasaba en la Raptor, que la pantalla estaba directamente incrustada en el salpicadero y no tenía esta parte de arriba para que pudiese pasar cositas. Sistema de audio Bang & Olufsen, y la verdad es que suena muy bien. Como sabéis, el coche es híbrido, el coche arranca en modo eléctrico y mola porque cuando estás en ciudad y empiezas a ir bastante despacio, el coche pues solo se pone en modo eléctrico, por lo tanto nos baja el consumo una barbaridad. Ahora mismo estamos en modo eléctrico, aquí en el cuadro nos lo pone, conducción en modo eléctrico. Es muy suave yendo hacia adelante. Cuando pones la R para ir marcha atrás, tienes que ser muy fino con el volante, con el acelerador, porque es que si no el coche se embala muchísimo y es más, empieza hasta a derrapar. Por lo tanto, ¿por qué empieza a derrapar? Porque sabéis que los motores eléctricos entregan el par de golpe, por lo tanto hay que ser muy fino a la hora de conducir. Todavía vamos en modo eléctrico. En una conducción normal y corriente no te enteras ni cuando el coche cambia de marcha, o sea, es tan fino, tiene, como os he dicho antes, 10 velocidades, pero no te enteras. Parece que estamos ante una transmisión variable, como las de las scooter, en la que pues vas subiendo de velocidad, pero no notas ese cambio. En el modo drive no sabemos en qué marcha estamos, tenemos que ponerlo en modo manual para ver exactamente en la marcha en la que estamos. Pero fijaros, vamos en modo normal, el coche suena bastante bien, no es que suene demasiado, aísla muy bien respecto a los sonidos del aire y sobre todo el sonido que hace los neumáticos rozando contra el asfalto, pero a cierta velocidad en autovía, si la cortina del techo no está cerrada, suena bastante, hace mucho ruido el techo. Supuestamente el golpe que pega el aire contra el techo, se ve que algo ahí no está del todo cerrado, del todo bien, ¿no? O herméticamente, por así decirlo, y tenemos un poquito de ruido. Pero bueno, cerramos la cortinilla también para que no nos dé el sol en la cabeza y se soluciona el problema. Porque el coche es muy cómodo, no tiene suspensión neumática, es suspensión normal, sus muelles y amortiguadores no se regulan, aunque lo pongamos en modo Sport no se pone más dura, tenemos la misma suspensión. Y lo que sí puedo comentar es que si me pongo a girar, parece que estamos en un barco. Es normal, el coche es muy grande, el coche es para lo que es, no es un coche deportivo
deportivo, ni para irte de tramo, ni para entrar en circuito, ni para coger curvas rápido. Hay que tener en cuenta que son 2.500 kilos que hay que sujetar lateralmente cuando entramos en una curva. También se notan las inercias a la hora de frenar. A la hora de acelerar no tanto, no es muy agresivo. Sí que es agresivo acelerando, lo vamos a ver ahora, pero no tienes la sensación de que el morro se levanta demasiado y que empiece a perder tracción o todo lo demás. Es bastante estable, pero por ejemplo a la hora de llegar a cierta velocidad a una rotonda y creer que vamos bastante despacio, cuando vas frenando te vas dando cuenta que cada vez necesitas más freno, más freno, más freno, más freno, porque tenemos 2.500 kilos que nos están empujando. Por lo tanto, tenemos muchísimas inercias, la conducción es totalmente diferente, no tiene nada que ver a la conducción de un deportivo o un hot hatchback o un compacto, pero aún así el coche es muy cómodo y sorprende muchísimo. Bueno chicos, vamos a pararnos, vamos a ponerlo en modo deportivo porque ya lo hemos llevado en modo normal. Directamente arranca el coche de combustión, el motor de combustión, no se queda, aunque estemos parados ya arrancado. Vamos a ponerlo en modo manual y vamos a ver qué tal. Ya os digo que impresiona bastante, fijaros ahora aquí. Cambia el sonido, las marchas muy bien. Y no sé si se aprecia, pero ya estamos a 100 km por hora y ya se está empezando a escuchar el ruido del techo. Pero bueno, como tenemos sistema de audio Bang & Olufsen que suena que te cagas, subimos el volumen, disfrutamos de la música, disfrutamos del paisaje, disfrutamos de la conducción, de la respuesta del acelerador del coche y nos olvidamos de este pequeño ruido que nos genera el techo. Ya habéis visto que el coche es muy respondón, se nota el par, se notan los caballos, cosa que hemos visto durante la prueba y que pasó también con el Puma ST. Cuando quieres bajar la marcha, si nota que vas muy alto de vueltas, en vez de hacer un punta tacón y reducir la marcha para que suba de vueltas y para que baje de marcha sin ningún problema, no lo hace. Te empieza a parpadear la marcha como diciendo no te voy a bajar, te voy a dejar metido todavía la marcha en la que estás y ya más adelante te bajo. Si ve que no vas a cambiar, aunque lo lleves en modo manual, él cambia por ti. Cuando estás cerca del corte, cambia por ti. No te deja llegar a corte para después cambiarlo tú. Por lo tanto, te lo cambia antes. Y los cambios, sí que es verdad, y voy a volver a decirlo, aunque sea pesado, que no estamos en un coche deportivo, por lo tanto no podemos esperar la misma respuesta de cambios de frenos y acelerador. Y eso que de acelerador no decepciona, porque de acelerador sí que lo tenemos, de frenos también. Pero el cambio es un poquito lento, es decir, ¿a qué me refiero con lento? A que cuando yo doy a que cambie, tarda en entrar la marcha, ¿vale? Igual que no me deja bajar marcha si él no cree que es la adecuada, tampoco me deja subirla. Si yo voy, por ejemplo, a 70 en sexta y quiero poner séptima, me va a parpadear la sexta y no me va a dejar engranar la sexta. Bueno chicos, lo dicho. Había que probarlo en campo, lo hemos probado, el coche va muy bien y me viene muy bien este ejemplo para explicar el cruce de ejes. ¿Qué es el cruce de ejes? Pues el cruce de ejes es cuando dos ruedas en diagonal se quedan en el aire. En este caso, esta está en el aire y la trasera del otro lado también está en el aire. Por lo tanto, solo está apoyando trasera izquierda y delantera derecha. Si os dais cuenta, ahí estamos en el aire. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer cuando cruzamos los ejes en 4x4? Pues hay que bloquear los diferenciales. Este coche no lo tiene. ¿Pero por qué no lo tiene? Porque tiene una tracción inteligente. Él va a saber que está haciendo el cruce de eje, que está ocurriendo el cruce de ejes, y va a ir activando. Vais a ver cómo lo soluciono. Vais a ver cómo, aunque yo siga acelerando, si trabajo un poquito con el volante, él va rodando la rueda que también está apoyada. Porque si nosotros tenemos los diferenciales abiertos, el diferencial lo que hace es que siempre intenta mandar par o potencia a la rueda que menos resistencia opone. ¿Y cuál es esa? La que está en el aire. Por tanto, yo acelero, la que está en el aire gira, pero la que está apoyando, como le cuesta más, no me lo manda. Por eso se bloquea diferenciales para que a las dos ruedas me llegue la misma potencia, la misma rotación para poder salir del problema. Vamos a dar una vuelta alrededor del coche para que veáis cómo se ha quedado. Fijaros, como decía, esa rueda no tiene nada de apoyo, esta tiene todo el apoyo y esta trasera, pues si os dais cuenta, fijaros también, está ya casi en el aire, porque comparada con esta por aquí, si me seguís, fijaros cómo está el eje trasero y cómo está la suspensión comprimida. No tiene nada que ver con cómo está en el otro lado. Y en este lado igual, suspensión descomprimida. Por lo tanto, aquí, delantera izquierda, trasera derecha, es la que ahora mismo no tienen adherencia. Así que
Me voy a subir dentro y vamos a ver qué es lo que hace el coche para solucionar el problema. Pues chicos, solucionado el famoso cruce de ejes. Bueno, y sinceramente contaros que justo después de haber salido del cruce de ejes, quisimos subir otra cuesta y no sabemos por qué. Y justo después de decir que no se podía desactivar la tracción total y ponerlo solo en tracción trasera, de repente saltó un aviso en el cuadro diciendo que temporalmente se ha desactivado la tracción integral y el coche se quedó solo en tracción trasera, pero como encima no llevábamos neumáticos de campo, no eran de taco, sino que eran de carretera, pues nos habíamos quedado casi en medio de una cuestecita porque no conseguíamos que volviese a conectar el sistema del 4x4. Por lo tanto, tuvimos que dar un poquito marcha atrás, pudimos salir como pudimos y al final, mientras estábamos volviendo, volvió a saltar un aviso de que está otra vez activo el sistema 4x4, así que no sabemos qué pudo haber pasado. Bueno chicos, esto ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. El coche es una verdadera animalada, me ha sorprendido un montón. Es más, desde el primer día que lo cogí y pegué el zapatazo en el acelerador y vi cómo respondían estos 2.500 kilos, dije, madre mía, ¿pero qué es esto? Los 830 Nm se nota en todo momento. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, darle a like, suscribiros, no olvidéis de suscribiros y sobre todo activar la campanita, porque si no os perdéis los vídeos que vamos subiendo coche tras coche después de probarlo. Antes de despedirnos chicos, darle las gracias a Ford España por dejarnos el coche, por poder probarlo y nos vemos en el próximo vídeo.